Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos. Señor, estudiando tu palabra, pero no es simplemente un estudio intelectual. Es dejando que tú nos hables palabras de verdad, que tu Espíritu Santo hace que cobren vida y que si nuestro corazón las recibe, transforman, dan libertad y dan vida eterna. Dan entendimiento de lo que es importante. Nos limpia, nos fortalece, nos corrige, nos da esperanza, nos da ánimo, nos sana y nos da comunión contigo. Bendice el estudio de tu palabra hoy, Señor. Ayúdanos a escuchar y a oír. En nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Colosenses. Y estamos en el capítulo 3, es el 7º domingo que estamos en el capítulo 3. Pastor, ya pásele. Bueno, yo creo que hay mucho que meditar en este capítulo. Y por eso estamos tomando el tiempo. Así como hicimos en el capítulo 1, que nos quedamos como 11 domingos en el capítulo 1. Y estamos actualizando la página web del Vela, poniendo todos los estudios. Estamos poniendo los estudios en video también. Así que pueden compartirlos. En el capítulo 3, Pablo en el versículo 1 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned pues la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Meditaba en algo bien importante, porque he estado diciendo cada domingo que he tocado este tema que no puedes resucitar sin haber muerto. Y Pablo dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Pero estuve meditando en algo que es clave, y el Señor me mostró algo bien clave una vez más, pero de vez en cuando nos abre un poco más el entendimiento o nos recuerda algunas cosas. Porque a veces estamos luchando con las cosas. Y parece que es una lucha donde no sabemos cómo salir adelante de esa lucha. Y la clave está bien explicada en Pablo, en su epístola a los Romanos. En Pablo, en el capítulo 6 de Romanos, dice: ¿continuaremos en pecado entonces para que la gracia abunde? Hablando de la gracia, estamos bajo la gracia. Dice: ¿continuaremos en pecado entonces para que la gracia abunde? De ningún modo. ¿No sabéis que si hemos muerto al pecado, cómo viviremos en él? Continuaremos en pecado para que la gracia abunde. De ningún modo. Si hemos muerto en el pecado, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y luego Pablo dice: ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos con Él en la semejanza de su muerte, lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro cuerpo de pecado, o sea que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si morimos con Él, viviremos con Él, creemos que viviremos con Él. Bueno, lo he mencionado, pero quiero reflexionar en algo. Pablo está diciendo: continuaremos en pecado para que la gracia abunde. De ningún modo, estamos bajo la gracia. Pero dice: entonces vamos a continuar pecando, pues estamos bajo la gracia. Dice: de ningún modo. Porque si hemos muerto en al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces dice: hemos muerto al pecado. Y luego dice: ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Yo ya lo he dicho. En el bautismo nos sumergimos en el agua y representamos que nos identificamos con Jesús. Y cuando salimos del agua, estamos confiando que vamos a resucitar un día, pero no solo vamos a resucitar un día, sino que vamos a nacer a una nueva vida, donde vamos a caminar distinto por el poder de Dios. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, para que así como Cristo resucitó entre los muertos, así también nosotros andemos en novedad de vida.
por la gloria de Dios, ¿verdad? Jesucristo resucitó de entre los muertos por la gloria de Dios, así nosotros andemos en novedad de vida. Porque si somos unidos con Él en su muerte, lo seremos en la semejanza de su resurrección. Ahí está la clave. Porque si hemos sido unidos con Él en su muerte, lo seremos en la semejanza de su resurrección. Lo que está diciendo Pablo es que no basta en el bautizo la apariencia de que nos hemos unido a Jesús con la muerte, pero tiene que ser en el corazón. Yo puedo bautizarme y bajar al agua y subir, pero realmente no haber decidido en mi mente morir al mundo y a la vanidad del mundo. Y si yo no lo he decidido en mi mente, yo no me he unido con Él en su muerte, no podré vivir en la semejanza de su resurrección. Porque si hemos sido unidos en su muerte, lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces quiere decir que tenemos que decidir en la mente, no necesariamente en el corazón, porque primero tiene que venir a la mente y Dios va a cambiar nuestro corazón. Es una decisión del corazón, pero la decisión empieza en la mente. Dios cambia nuestro corazón. David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En su mente él quería un corazón limpio. Dios lo va a cambiar, pero tenía que pedirlo. Y esa petición viene de una mente que entiende. Entonces David le pide al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pero él está buscando un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu recto. Él está pidiendo. Entonces, para poder vivir una vida en victoria, tenemos que morir. Porque una vida en victoria es una vida de resurrección. Esa vida de resurrección no puedes vivirla porque no vas a tener el poder de Dios si no decides en tu mente morir. Y morir duele. Morir es difícil, pero es una decisión. Y entre más agonizas entre morir y no morir, más larga es la agonía y más difícil el proceso. Pero si decides morir, entonces ya no hay ningún proceso. Vas a caminar en victoria. Entonces Pablo luego nos habla de la vida en Cristo. Y es el mensaje de nuevo, es la séptima parte de la serie Una nueva vida en Cristo. Entonces Pablo, en el versículo 12, dice entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Y sobre estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hemos cubierto todo lo anterior y empezamos con la última frase, y sed agradecidos. Y ya les había mencionado hace 3 domingos, me iba a pasar al siguiente versículo, al versículo 16, cuando me di cuenta, había omitido ser agradecidos. Y dije, no, tengo que trabajar en esto. Y iba a empezar a trabajar en eso cuando me di cuenta que era muy importante que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamado en un solo cuerpo. Y dimos ese estudio el domingo pasado, tener la paz del Señor. Pero ahora vamos a enfatizar el de ser agradecidos. Ser agradecidos, tenemos muchos motivos para ser agradecidos con Dios. La ingratitud es una forma arrogante de menosprecio y de rebeldía a Dios. Y vimos como en Romanos, y lo desarrollé con tiempo el domingo pasado, Pablo dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una de imagen corruptible de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Y cubrimos eso, pero el punto es que Pablo habla de la ira de Dios revelada contra el ser humano, que aunque conocían a Dios por los atributos invisibles de su eterno poder y de su divinidad, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. No le honraron como a Dios. Cuando nosotros no honramos a Dios como a Dios, provocamos su ira. Cuando nosotros no mostramos un corazón agradecido a Dios, provocamos su ira. Primero, penetramos el corazón, y voy a hablar sobre eso. Pero también en la santidad de Dios provocamos la ira, el ser desagradecidos, el querer buscar el gozo del mundo en otra cosa que reemplace a Dios. Como decía un teólogo, el hombre está buscando todas las maneras de ser feliz sin Dios. Universal Studios, Disneyland, todo lo que quieras. Y no quiere decir que Disneyland no sea bueno, pero estamos buscando en las cosas lo que solo Dios nos puede dar. Claro, ve a Disneyland. Me encanta ir a mí al mar, ver la naturaleza, pero reconoce a Dios detrás de eso y agradecele a Dios. ¿Qué es ser agradecidos? La palabra en el griego, eucharisos, quiere decir estar consciente de los favores recibidos. Eso es lo que es ser agradecido. Estar consciente de los favores recibidos. Hoy no es el día de acción de gracias, pero sería bueno que reflexionemos lo que es ser agradecido. Ser agradecido significa reconocer y expresar aprecio a Dios por sus favores y beneficios recibidos de Él. Dios puede usar instrumentos y los va a usar para bendecirnos. Usa la naturaleza. Cuando tú vas al mar o vamos a las montañas, ¿no disfrutamos? Cuando fuimos, que we charter, rentamos un barco y fuimos más de como 100 personas y vimos ballenas y delfines. ¿No era muy hermoso? Dios estaba usando la naturaleza para bendecirnos. Cuando fuimos a la montaña y pasamos el fin de semana entre los árboles con un clima maravilloso, ¿no fue maravilloso el tiempo? Dios nos bendice con la naturaleza. Pero ¿qué de los huracanes? Y que sí, Satanás tuvo que ver con eso cuando entró el pecado. Pero aún así, dentro de una naturaleza corrupta y dentro de las crisis, Dios todavía nos bendice. Dios nos bendice a través de personas. La iglesia no es un centro de conferencia, ni es una organización de reglas, es una familia. Y yo lo experimento. Yo experimento el amor de muchos de ustedes en esta congregación. Hermanos que a veces tengo alguna necesidad en algo y llegan y me ayudan, y me apoyan, o me muestran cariño de una o de otra manera. Es una familia y sé que es genuino. Y es una bendición. ¿Por qué venimos los domingos? ¿Por qué hay que venir? No. Cuando tú amas a alguien, tú quieres reunirte con esa persona. Tú quieres ver a esa persona. Yo cuando vengo el domingo vengo alegre. ¿Por qué? Porque voy a verlos a ustedes. Y me da alegría ver a la familia del Señor. Y somos una familia. Entonces Dios nos bendice a través de la familia del Señor. Dios nos bendice a través de una compañía donde puedes tener tu salario, a través de tu trabajo, te puede dar salud, distintas circunstancias, pero la fuente de todo lo bueno es Dios. Y a veces se nos olvida. Y Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Toda buena dádiva viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Ahora, debemos meditar y reconocer y agradecer a Dios por sus beneficios. Y no lo hacemos lo suficiente. Tenemos reunión de oración este viernes. Ven. Y no solo ven a pedir, ven a reconocer las cosas que Dios hace por nosotros y démosle gracias. Cuando un hijo tuyo te muestra agradecimiento sincero y espontáneo por lo que haces por él,
y te abraza y te dice, papi, mami, gracias por esto, por haberme traído acá, te sientes bien, te da alegría. Pero cuando un hijo ignora y desprecia lo que haces por él, no le importa, se burla, se olvida de los sacrificios que has hecho por él, si solo demanda que le des lo que quiere, aún lo que no le conviene, como duele al corazón. Un hijo desagradecido corta el corazón. Una hija desagradecida penetra el corazón. Y debemos de ser agradecidos. El Salmo 103, vea el Salmo 103. Yo he memorizado una buena sección de ese Salmo. El salmista, que es David, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué quiere decir bendecir? Cuando Dios nos bendice es que nos está favoreciendo, nos está ayudando, nos está haciendo favores y cosas que nos agradan, que deseamos o que necesitamos. Dios no necesita nada de nosotros. ¿Cómo vamos a bendecir a Dios? ¿Qué quiere decir bendecir a Dios? Es decirle, Señor, gracias por lo que haces por mí. Es querer honrarle, decirle, tú eres maravilloso, tú has hecho esto, yo te doy gracias. Un hijo que viene y te bendice de esa manera, ¿cómo? Qué hermoso es que un hijo sea agradecido. Y qué doloroso que un hijo no sea agradecido. Entonces, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Todas tus iniquidades. El que sana todas tus enfermedades. Sobre todo las espirituales. El que rescata de la fosa tu vida. ¿Cuándo fue que estabas en una situación difícil? Solo Dios te podía sacar. El que saca de la fosa tu vida. El que te corona de bondad y compasión. El que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Y dice, compasivo y clemente es Jehová. Es decir, Él tiene compasión. Un domingo estuvimos estudiando que Dios es compasivo. Lento para la ira y abundante, grande en misericordia y verdad. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como el oriente está lejos del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Las transgresiones nuestras las ha olvidado el Señor, las ha alejado. No tiene nada contra nosotros, porque su sangre nos cubre. Dice la palabra del Señor, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda que somos solo polvo. Debemos de agradecerle a Dios en privado y en público, por cosas pequeñas, por cosas grandes. Tenemos que tener una actitud de agradecimiento en conversaciones con otros o en cánticos. El salmista en el Salmo 28:7 dice, Jehová es mi fuerza y mi escudo, mi protección y mi escudo. Yo recuerdo cuando entré a trabajar a la compañía que me trajo a California, tenía mucha batalla, mucha oposición, era espiritual. Realmente era espiritual, no parecía espiritual, la gente no lo sabía, pero tenía mucha oposición. Dios me prosperó ahí, tuve como 8 patentes ahí. Y tenía una posición, tenía mi oficina como ingeniero de proyectos, una posición alta de Senior Project Engineer, en la compañía número 1 del mundo de catéteres cardiovasculares. Tenía una posición buenísima, pero no fue fácil. Al principio se me tiraron encima enemigos. Y yo recuerdo, había un versículo 84:12, Salmo 84:12, oh Jehová de los ejércitos, cuán bienaventurado el hombre que en ti confía. Eso lo puse ahí. Y cuando me fui, que yo me retiré por mi propia voluntad, no querían que me fuera. Tenía ese papelito en mi oficina. Cuando entré a un cubículo, cuando me fui salí de una oficina. Mi oficina estaba a la par de un director. Ese papelito lo tenía conmigo. Señor, ha sido fiel conmigo. Ha sido fiel. Y entonces el salmista dice,
soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija y te daré gracias con mi cántico. Darle gracias al Señor. El Salmo 35, 18 dice, en la gran congregación te daré gracias, entre mucha gente te alabaré. Una de las razones por las que venimos es para darle gracias al Señor en público, alabar al Señor en público, con la familia de Dios y decir, yo te doy gracias, Señor. La ingratitud es maldad. Sir Philip Sidney, poeta inglés, miembro de la corte inglesa y soldado en el año 1554 a 1586, hace muchos años vivió, dijo, la ingratitud es el mero veneno de la humanidad. Ausonio, un poeta romano, no cristiano, ahí por los años 350 de nuestra época, dijo, no hay nada más detestable que produzca la tierra que una persona desagradecida. William Shakespeare, el poeta inglés famoso, dijo, cuán más agudo que el colmillo de una serpiente es tener un hijo desagradecido. ¡Wow! Más agudo que el colmillo de una serpiente es tener un hijo desagradecido. ¿Cuántas veces los padres, las madres han sacrificado sus vidas y sus hijos les dan la espalda? Pablo habló que estamos en estos tiempos. En 2 de Timoteo, Pablo escribió sobre eso. Capítulo 3 dijo, debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, se pondrán en el centro del universo de ellos, incluye a las mujeres, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, decir sin agradecimiento, irreverentes. Tú los bendices, te has sacrificado por ellos, has dado tu vida por ellos y te dejan en una casa de ancianos olvidados y no se acuerdan de ti. Se olvidan de ti. No te agradecen. Sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Ralph Waldo Emerson, el filósofo norteamericano, escritor y poeta, dijo, la mano que nos alimenta corre peligro de ser mordida. Wow, y es cierto. La mano que nos alimenta corre peligro de ser mordida. Que no seas tú ni yo el que muerde la mano que nos alimenta. ¿Cuántas personas, lejos de agradecer a Dios por sus bondades, lo ignoran, pelean con Él, lo odian, lo calumnian? Y Dios es paciente, pero es peligroso seguir en ese camino porque el corazón se endurece y un corazón duro es destruido. Pedro escribió que Jehová, el Señor, es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Dios es paciente. Es increíble porque en Mateo le dice a los discípulos, ¿habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. El grupo ISIS que ha estado matando gente, Dios ha hecho salir el sol sobre ellos. Dios no hizo caer fuego del cielo para tostarlos. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Lo que nos está diciendo es que nosotros como iglesia, si tú clavas a alguien y lo apartas porque esa persona es pecadora, tú no tienes el corazón de Dios. Porque para empezar, tú eres un pecador.
Y aparte de la sangre de Cristo, tú no entras al reino de los cielos. Una sola desobediencia trajo todas las guerras, las enfermedades, los divorcios, las traiciones, los abortos, los crímenes, por una sola desobediencia. Y tú crees que con tu rectitud vas a entrar al reino de los cielos, estás perdido. Si no es la sangre de Cristo, no entramos. Es por la sangre de Jesús. Pablo en Romanos dice, tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia. Dios es rico en bondad, en tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero luego dice, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2, 4 al 5. Entonces, lo que está diciendo es que un corazón terco, que no se arrepiente, acumula la ira de Dios. Porque Dios no te tueste ahorita. No quiere decir que no estés provocando la ira de Dios. No, Dios no es vengativo, pero Él retribuye de acuerdo a la obra de la gente. Y si tú eres desagradecido, la ingratitud es una mala respuesta al amor y al favor y a la misericordia de Dios. Debemos de ser agradecidos. Hay un proverbio de Estonia que dice, quien no agradece en lo poco, tampoco agradecerá en lo mucho. Enséñale a tus hijos a ser agradecidos. Piden un vaso de agua y se lo sirves. Y solo lo agarra y le, ¿qué se dice? Gracias, papi. Gracias, mami. Enséñale a ser agradecidos. Enséñale a tus hijos a ser agradecidos. Sé tú agradecido. George Canning, primer ministro inglés en los años 1800, dijo, cuando ya hayan pasado los problemas, ¿se duerme nuestra gratitud? Muchas veces estamos en problemas. Y de repente Dios nos ayuda. Gracias, Señor. Pero de ahí desaparecemos. Se nos olvida que Dios existe. Se nos olvida agradecerle que Él nos sigue protegiendo y guardando. Solo nos acordamos si en medio del problema Él nos sacó de ese problema. Gracias, Señor. Y ya de ahí Dios no existe. Tú sigues viviendo tu vida. Señor, nos vemos en el próximo problema. Un autor anónimo dijo, aprende a apreciar lo que tienes antes que el tiempo te haga apreciar lo que tuviste. Wynne Thomas, un autor y poeta galo, dijo, recuerdo días felices y frecuentemente añoro poder expresarle al oído de los que murieron ya la gratitud que les debía en vida y que tan pobremente se las mostré. Sea agradecido con la gente, no cuando se hayan muerto. Hazlo ahora. Muéstrale agradecimiento a la gente y muéstrale agradecimiento a Dios. En Efesios, Pablo dice, dad siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Dad siempre gracias por todo. La falta de contentamiento es una muestra de ingratitud. Un hijo que siempre está quejándose, ese no es un hijo agradecido. No dejes que tu hijo se esté quejando todo el tiempo. Dale un par de chilillazos, un par de nalgadas, como le quieras llamar. Dale un par y si necesita 3, dale 3. Bueno, primero trata de convencerlo, ¿no? Y no te digo que use violencia física, ni que porque te desquitas porque estás bravo. Pero hay momentos donde tienes que dar un par de nalgadas, pues si no lo entienden. Pero no dejes que tus hijos estén continuamente quejándose. Esa es una falta de contentamiento. Y eso no es bueno. Necesitamos muchas veces la ayuda de Dios para agradecer a Dios. El Señor sabe lo torpe que somos. Vete al Salmo 138. Con todo mi corazón te daré gracias. Ese era el corazón. En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad. Tu misericordia conmigo y tu verdad, tu fidelidad. Porque has engrandecido tu palabra conforme a tu nombre. Conforme a todo tu nombre. El día que invoqué me respondiste y me hiciste valiente con fortaleza en mi alma.
Cuando te invoqué me fortaleciste. Todos los reyes de la tierra te alabarán, Jehová, cuando hayan oído los dichos de tu boca. Bueno, nosotros los hemos oído. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque grande es la gloria de Jehová. Porque Jehová es excelso. Atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Atiende al humilde. El Señor nos oye si venimos con corazón entendiendo quién es Él y quién somos nosotros, no arrogantes. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Y extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. Jehová cumplirá su propósito en mí. Eterna es, oh Jehová, tu misericordia. No abandones las obras de tu mano. Vemos razones de agradecer a Dios. Agarra los salmos, léelos y ahí vas a ver que tienes razón para ser agradecido. Debemos ser agradecidos en toda circunstancia. Pablo dijo, por nada estéis afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces está diciendo en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia. ¿Por qué acción de gracia? Bueno, porque puedes decir, Señor, yo sé que tú me oyes. Y puedes agradecerle que Él te está oyendo. Que no es una estatua, es un Dios vivo. Puedes agradecerle que Él sabe qué es lo que te conviene. Que tú le vas a pedir, pero Él sabe qué es lo que te conviene. Puedes agradecerle porque sabes que por la sangre que Él derramó en la cruz, tú puedes venir a su presencia y presentarle tu petición. Puedes agradecerle porque no ha derramado su ira sobre ti y sobre mí cuando merecemos la ira de Dios por haberle desobedecido. Puedes agradecerle si te está disciplinando, porque un padre que ama a sus hijos lo disciplina. Y tú puedes decir, mi alma está satisfecha con lo que tú haces conmigo. Puedes agradecerle porque sabes que Dios disciplina a sus hijos, no los destruye, los corrige. Puedes agradecerle porque te esté corrigiendo. Hay muchas razones para agradecerle. Pablo dice, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo. Leyendo las Escrituras podemos ver el ejemplo de hombres de Dios que fueron agradecidos aún en circunstancias difíciles. Ve al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1. Le pareció bien a Darío, el rey del imperio medo-persa. El pueblo de Israel estaba cautivo, había sido llevado a Babilonia. El imperio babilónico es conquistado por el imperio medo-persa. Daniel está en la corte del rey de Babilonia. Y cuando llega el imperio medo-persa, Daniel sigue en una posición de gran autoridad porque Dios lo ha prosperado en la corte. Y aquí está el rey Darío y dice, le pareció a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, 120 gobernantes que gobernaran en todo el reino. Y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel. Todo el reino medo-persa, el reino más grande del mundo, iba a estar gobernado por 3 hombres. Daniel iba a ser uno de ellos. Era uno de ellos. A quienes estos sátrapas rendieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Él iba a ser el head honcho, el mero jefe, aparte del rey Darío. Los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción porque él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. ¡Qué integridad la de Daniel! Daniel era un hombre de integridad increíble. Sus enemigos no podían hallar una sola cosa para poner el dedo contra él. Nada. Yo creo que aquí todos fallamos ese examen. Pero Daniel era un hombre de gran integridad. Entonces los hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios.
Estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Rey, queremos que tú firmes un edicto. El que le pida cualquier cosa a un Dios que no seas tú, al foso de los leones. Este rey estaba loco para firmar ese edicto. Hubiera dicho: están locos, yo no soy Dios, que le pidan a sus dioses. Pero él no, claro, está bien, me parece muy bueno, yo firmo. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firme el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas. Una vez un edicto era firmado por un rey de los medos y persas, no puede echar para atrás, no puede echarse para atrás, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, dijo: este rey malvado, que se vaya al infierno, Dios, tuéstalo. No. Entró a su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. Dando gracias delante de Dios cuando va a ser comida de los leones. ¿Por qué podía dar gracias Daniel ante la crisis y tormenta que se avecinaba? Porque Dios sigue siendo Dios. Y nada puede bloquear su fidelidad o derrotar sus promesas. Y si nos toca morir, es porque el Señor dice: hey, ven a casa. Y si no nos toca morir, Él cierra la boca de los leones. Si estamos en las manos de Dios, no tenemos que tener miedo de nada. Daniel 12:2-3 da la perspectiva. Él dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el esplendor del firmamento, y los que guiaron muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Ser agradecido en la crisis es posible si creemos en Colosenses 3:1-3. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned pues la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si realmente nuestra perspectiva es la eterna, podemos ser agradecidos en medio de cualquier circunstancia temporal. Pero si nuestra perspectiva es lo temporal, vamos a estar quejándonos ante las circunstancias temporales. En Hechos 5 tenemos la historia de los apóstoles al principio de la iglesia. Y leemos en el versículo 12 que por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales, es decir, milagros y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, porque sabía que no podían jugar, o eran o no lo eran, no podían aparentar. Ya Ananías y Zafira habían querido aparentar y ahí nomás cayeron, se petatearon enfrente de Pedro. Y vemos el versículo 14 que dice: más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. La iglesia estaba creciendo. ¿Y qué pasaba con eso? Oh, los sacerdotes estaban envidiosos. Dice el versículo 17: levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor se les apareció y les dijo: hey, salgan a predicar al templo. En el versículo 21, habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Y cuando fueron a traerlos, estaban los guardias afuera de la puerta, estaba la puerta cerrada, y cuando abren estaba vacía la cárcel.
El ángel los había librado. Y estaban predicando en el templo. Dice la palabra del Señor, versículo 28, los trajeron ante el Sanedrín, al Congreso, y le dijeron, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en el nombre de Jesús, y habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza. Y Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Con qué valentía? El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándolo en una cruz. No, y se pusieron llenos de furia, lo querían matar. Y Gamaliel, uno de los del Sanedrín, les dice, hey, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, versículo 38. Porque si este plano de acción es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron. Y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús. Los azotaron. Eso eran azotes fuertes. 39 azotes. Sangrando. Versículo 41 dice, ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. En vez de estar quejándose, estaban regocijándose. Romanos dice, todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman al Señor. Un corazón arrogante espera y demanda todo de Dios, pero no es agradecido. Cree que merece todo. Santiago dijo, codiciáis y no tenéis. Bueno, cuando tú estás codiciando a la mujer de tu prójimo y estás viendo cómo le haces la camita para quedarte con ella, ¿cómo la vas a tener? Dios no te va a prosperar. Dice, sois envidioso y no podéis obtener. O sea, cuando tu hermano tiene algo, en vez de alegrarte y darle gracias a Dios, empiezas a envidiar. Y te empiezas a resentir con él. ¿Cómo te va a dar? ¿Cómo te va a bendecir a Dios? Luego dice, no tenéis porque no pedís. Si eres arrogante y no te quieres humillar y decir, Señor, ayúdame, yo te necesito. Tienes un corazón arrogante, Dios no te va a ayudar. Luego dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos. Es decir, si no eres manso, pides simplemente para hacer las cosas a tu manera y Dios te dice, no, pues esto no te conviene. No, pues yo lo quiero de esta manera. Y no te favorece el Señor y te enojas con Dios. Eres menso, no manso. Ahora, algunos, Dios no responde sus peticiones porque no son agradecidos con lo que ya tienen. Dios les ha dado algo y le están pidiendo más y ni siquiera le han dado gracias con lo que ya tienen. Eso no es ser humilde. Una persona humilde tiene contentamiento y agradecimiento a Dios. Y el Señor dice, a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu, al que es humilde. Pablo dijo, he aprendido a contentarme. Eso se aprende. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he tenido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo, cualquier circunstancia, yo he aprendido a estar satisfecho, porque sé que Dios está en control. Un corazón arrogante no va a recibir de Dios muchas veces. Porque si tú no escuchas la palabra de Dios, ¿por qué esperas que Dios escuche tu palabra? Si tú no escuchas a Dios que te está queriendo guiar y te está dando su palabra para que tú camines en su palabra, ¿por qué crees que Dios va a escuchar cuando tú le digas, Pío, ayúdame? Y estés pillando. Isaías dice, miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Un corazón humilde es agradecido y Dios lo toma en cuenta. En el Salmo 138 leímos, Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Atiende al humilde, escucha al humilde. Jesús prometió que Dios va a escuchar y que va a responder y que va a dar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se los piden.
Es una promesa. El Señor en Juan 1 Juan 5, 14, 15 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho. Debemos demostrar agradecimiento a nuestros padres. Y si tu padre no es motivo de agradecimiento, puedes darle gracias a Dios, porque a pesar de todo te ha preservado a ti. Tenemos que ser agradecidos con nuestros cónyuges. Llegas a tu casa, en vez de buscarle defectos, mira razones para darle gracias. Tenemos que ser agradecidos con nuestros hermanos en la fe. ¿Cuántos de ustedes que tienen hijos y tienen a sus hijos y se los cuidan aquí en la escuela dominical, han llegado a darle gracias a Dios, a los líderes del ministerio de niños? ¿Tenemos un corazón agradecido con los maestros, con los pastores? Yo sé que muchos de ustedes son muy agradecidos conmigo. Me lo muestran. Somos agradecidos con las personas que nos emplean, pero las personas que nos dan trabajo, ¿somos agradecidos con ellos? Con nuestros clientes, si tenemos un negocio, ¿le damos gracias a Dios por los clientes? ¿Le mostramos agradecimiento a los clientes o los tratamos de estafar y sacar el último penny? Debemos de enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos y nosotros debemos de ser agradecidos con Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Si tú no has recibido a Cristo Jesús, recibe al Señor. No pases por alto el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Recíbelo y dale gracias a Dios por perdonar nuestros pecados. Ahí donde estás, ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Te doy gracias por derramar tu sangre en la cruz por mí. Te pido que me des tu Santo Espíritu y me ayudes a vivir para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por recibirme como hijo tuyo.